Shalom Berajá. Vamos a continuar con la historia de los hebreos en Cuba y en este capítulo en específico vamos a hablar de la cuestión del buque San Luis. Para eso, la historia mejor narrada que he encontrado hasta ahora de este capítulo tan difícil dentro del pueblo judío en Cuba es en este libro, Entre la aceptación y el rechazo, América Latina y los refugiados judíos del nazismo, editado por Abraham Milgrom. Aquí aparece un artículo de Magalí Bejerano, excelente se pudiera decir, sobre la historia del buque San Luis, las perspectivas cubanas. Dice así: en mayo de 1939, el buque de pasajeros San Luis partió del puerto de Hamburgo con destino a La Habana, llevando a más de 900 refugiados judíos que buscaban asilo ante la persecución de la Alemania nazi. El viaje fue cuidadosamente preparado por el Ministerio de Propaganda alemán, a cuyo frente se hallaba Joseph Goebbels, que su nombre se ha borrado, con el fin de demostrar al mundo que Alemania estaba dispuesta a permitir el libre movimiento de los judíos que lo deseasen y al mismo tiempo poner en evidencia la negativa de los países democráticos a recibirlos. Los medios de difusión de todo el mundo siguieron con gran atención el viaje trágico de este barco, que se vio obligado a volver a Europa cuando el gobierno cubano negó a los refugiados la autorización para desembarcar en el puerto de La Habana. Con el tiempo, esto se convirtió en el episodio más famoso de la historia de los refugiados judíos antes de la Segunda Guerra Mundial y en símbolo de la insensibilidad del mundo libre para con las víctimas del nazismo. La política inmigratoria de Cuba fue configurada con la concepción nacionalista de la Revolución de 1933, que consideraba al extranjero como amenaza a la mano de obra nativa. La base legal de la política migratoria fue la Ley de Nacionalización del Trabajo, noviembre de 1933, que estableció que por lo menos un 50% del total de trabajadores en toda empresa existente debía ser cubano, y que en lugares de trabajos nuevos o que se desocupasen en el futuro debería emplearse exclusivamente a cubanos. El significado de esta ley era el cierre de las puertas a Cuba de todos los inmigrantes cuya subsistencia dependiera del trabajo asalariado. La inmigración continuó abierta para los familiares de residentes permanentes que podían garantizar su subsistencia y particularmente para los dueños de capitales que podían vivir de renta o establecer sus propios negocios. El segundo principio que guiaba a los encargados de la migración en Cuba para impedir el ingreso de inmigrantes que pudiesen contribuir a una carga pública, para lo cual debían depositar una suma de dinero que garantizaba su manutención en caso de necesidad. El dinero sería devuelto al inmigrante cuando éste abandonaba el país o a los 2 años de su ingreso al mismo. Una ley de octubre de 1936 exigía a todo inmigrante a Cuba pasaporte, una fotografía e impresiones digitales y un depósito de 300 pesos. Bastante dinero, con eso se podía comprar un vehículo en aquella época. Según un informe del cónsul británico en La Habana, el objetivo declarado de la ley era impedir la entrada al país de españoles de tendencias radicales, fugitivos de la guerra civil española, que podían constituir un fermento político en Cuba, pero el factor decisivo en su aprobación fue el temor del gobierno cubano al incrementar la desocupación y el intento de evitar la entrada de trabajadores de Haití y de Jamaica. En marzo de 1937, el presidente Federico Laredo Bru
firmó el decreto 1021 que elevaba el depósito obligatorio de los inmigrantes a 500 pesos en efectivo. En la aclaración publicada en la Gaceta Oficial se dijo que el depósito es impuesto a personas que llegan a Cuba con el propósito de ocuparse en una tarea rentable, quienes deben solicitar un permiso de admisión del director general del Departamento de Inmigración, que se halla bajo el control de la Secretaría de Hacienda. Este depósito no regía para personas que deseaban permanecer en Cuba de forma temporaria, los cuales pertenecían a tres categorías: turistas, que viajaban por placer y no tenían intención de trabajar; pasajeros en tránsito, que permanecían en Cuba solo hasta que su barco volvía a zarpar; y transuantes. Los transuantes, personas que llegaban a Cuba con un boleto para la continuación de su viaje o con bastante dinero para adquirirlo, y que permanecían en el país un máximo de 30 días. En todos estos casos, los viajeros debían demostrar a las autoridades cubanas que tenían consigo suficiente dinero en efectivo para cubrir los gastos de su estadía, y se les advertía en caso de que comenzase a trabajar, se los devolvería al país de origen. El más decidido opositor a la inmigración en el gobierno de Laredo Cruz era el secretario de Trabajo, Juan Manuel Portuondo Domenech, que defendía la política de nacionalización laboral. Según el informe del embajador británico, Portuondo declaró que a lo largo de 1938 se ocuparía de expulsar de Cuba al 50% de los trabajadores extranjeros que quedaban. Los chinos serán devueltos a China y los polacos a Polonia. De hecho, la política de expulsión de los trabajadores extranjeros fue solo aplicada a los cosechadores de azúcar provenientes de Haití y de Jamaica. Pero la oposición intransigente del Ministerio de Trabajo e Ingresos de Extranjeros en Cuba tuvo efecto sobre las posibilidades de inmigración legal de los refugiados judíos alemanes. El comienzo del problema de los refugiados en Cuba. Los primeros refugiados judíos llegaron a Cuba en 1936 en calidad de viajeros en tránsito, que no tenían el propósito de establecer en el país, sino de permanecer en él solo un tiempo limitado. Se trataba de refugiados alemanes que ingresaron a los Estados Unidos con visas de turista y deseaban modificar dicho estatus legal. La ley norteamericana le exigía salir del país y tramitar su visa de inmigrante en el marco de la ley de cuotas para evitar su regreso a Alemania. El National Coordinating Committee, en adelante lo vamos a llamar la NCC, los derivó al Consulado General de los Estados Unidos en La Habana. El NCC era un organismo constituido por representantes de 20 organizaciones de bien público, fundado en 1934, con el fin de ayudar al ingreso de los refugiados a los Estados Unidos y evitar que se transformara en una carga pública. La entidad no se identificaba con grupos religiosos alguno, pero la mayoría de los que solicitaban su ayuda, como la mayoría de las instituciones que la integraban, eran judíos. Por iniciativa de la American Jewish Joint Distribution Committee, en lo adelante llamaremos Joint, organización de ayuda a los judíos necesitados cuya central se hallaba en Nueva York, fue creada en 1937 el Joint Relief Committee, que en lo adelante lo vamos a llamar el JRC. Un comité local cuyo objetivo era atender las necesidades de los refugiados durante su permanencia en La Habana. Este comité representaba a los refugiados ante las autoridades de migración cubana y ante el Consulado General de los Estados Unidos, y los ayudaba a obtener visa y a retornar a los Estados Unidos. El comité estaba integrado por varios miembros respetables de la comunidad judía
cubana de origen estadounidense, y ya hemos hablado de esto en varios capítulos de la historia de los hebreos en Cuba, sobre la United Hebrew Congregation y su participación en el JRC. El secretario y el alma mater de la organización era Jacob Brandon, Zichrono Libraja, que también su foto está publicada en nuestro Facebook. La publicación y la población judía en Cuba estaba compuesta por tres grupos. El mayor era de los judíos askenazí de Europa Oriental, el segundo es de los sefaradí de Turquía y el menor es de los judíos estadounidenses. En la época en la que nos ocupamos, muchos de los askenazí y sefardí eran todavía inmigrantes de bajos recursos. Pero entre la comunidad estadounidense en Cuba había varios comerciantes de fortuna, y ellos fueron quienes tomaron la financiación de la estadía de los refugiados en La Habana. El JRC determinó que todo refugiado carente de medios recibiría una subvención de 7 pesos por semana a fin de no convertirse en una carga pública, o sea, 1 peso diario. Dado que el consulado norteamericano disponía de 75 visas de inmigración mensuales en el marco de la cuota otorgada a alemanes que ingresaban a los Estados Unidos, la permanencia de los refugiados en La Habana duraba entre 1 y 3 semanas. A principios de abril de 1938, comenzaron a llegar a las oficinas del JRC en La Habana refugiados que no habían sido enviados a Cuba de Estados Unidos por el NSC, sino que llegaban directamente desde Europa por propia iniciativa. Hasta el mes de octubre la llegada de refugiados se equilibró en gran medida con el número de los que se marchaban, pero el 1 de noviembre el Departamento de Estado redujo la cuota mensual correspondiente al Consulado de La Habana a 16 visas. Decenas de refugiados que ya habían recibido sus papeles y estaban por partir hacia los Estados Unidos se vieron forzados a prolongar su estadía provisoria en Cuba. En los últimos 3 meses de 1938 ingresaron a Cuba más de 1.000 refugiados de Alemania y Austria. Al ver que Cuba se había convertido en un cuello de botella, el gobierno se preocupó y modificó su posición respecto a la inmigración judía. La política oficial de Cuba hacia los refugiados judíos fue expresada en la conferencia internacional convocada por el presidente Roosevelt en la ciudad de Vienne-les-Bains, en Francia, en julio de 1938. La reunión tenía como propósito colaborar con la migración de refugiados políticos de Alemania y Austria. En su informe a los representantes norteamericanos de la dicha conferencia de Vienne, el secretario del JRC, Jacob Brandon, propuso presionar al gobierno cubano para que éste permitiera el empleo parcial de los extranjeros, y añadió que los funcionarios de migraciones cubanos arguían que tampoco los Estados Unidos hacían esfuerzo alguno en favor de los refugiados. En su discurso ante los participantes en la conferencia, Juan Antigua, representante de Cuba en Ginebra, expresó que su país estaba dispuesto a aliviar la situación de los refugiados y recordó que los héroes de la independencia cubana, que encontraron asilos en países americanos y europeos, pese a ello, declaró que su país sufría problemas económicos serios a consecuencia del bajo precio del azúcar, la gran desocupación y la pobreza, y que la inmigración quedaba sujeta a las limitaciones legales en el empleo de extranjeros. Por lo tanto, el gobierno cubano había decidido participar en los compromisos solidarios internacionales dentro del cuadro de nuestros refugiados,
El doctor Antía afirmó también que su gobierno estaba siempre dispuesto a recibir inmigrantes que pudiesen establecer en Cuba por sus propios medios y a concederles todas las facilidades y toda la protección compatible con los intereses nacionales. La posición del representante cubano fue semejante a la de los otros delegados de América Latina, que reconocieron de palabra el drama de los refugiados, pero se negaron a declarar su disposición a recibirlo con el argumento de que los que se lo impedían presiones económicas y sociales o bien las leyes inmigratorias de sus respectivos países. En el único memorando enviado por el gobierno de Cuba al Comité Intergubernamental formado en Evian, se comunicaba que Cuba podría recibir solamente refugiados poseedores de capitales para nuevas industrias. Y todo ello en el momento en que los judíos al salir de Alemania podían llevar consigo un máximo de 10 marcos alemanes. La posición ambivalente del gobierno de Cuba respecto a los refugiados volvió a evidenciarse en noviembre de 1938, cuando el comandante del ejército, el general Fulgencio Batista, visitó los Estados Unidos y declaró ante los periodistas que su país ejercía una política liberal hacia los refugiados judíos alemanes. En el encuentro con el NSC, Batista prometió que los funcionarios cubanos colaborarían con el presidente Roosevelt y facilitarían el ingreso de refugiados políticos procedentes de Alemania. Pero el día anterior, el 17 de noviembre, el gobierno cubano había publicado una ley que establecía su derecho a elegir el tipo de inmigrante conveniente al desarrollo del país y calificar a cada uno como adecuado o no adecuado a su política nacionalista. Por primera vez en la historia de Cuba se exigió a los inmigrantes que obtuvieran su visa de los consulados cubanos, aunque viajeros en tránsito y turistas continuaban exentos de dicha obligación. El secretario de Estado, Juan Ramos, que representó a Cuba en la 8ª reunión internacional de los Estados americanos que se realizó en Lima en 1938, presentó un proyecto de resolución que no fue aceptado, por el que los países americanos declararían su oposición a las persecuciones basadas en la raza o la religión. El informe sobre el problema de los refugiados judíos redactado por el Departamento de Ciudadanía e Inmigración del Departamento de Estado criticó duramente la política de Alemania nazi respecto de los judíos y expresó su gran admiración por los logros de los judíos alemanes en el campo de la industria, el comercio y la cultura. Pese a ello, el informe no se desvió de la política presentada en Evian. Recomendó prohibir el ingreso de los emigrantes judíos indeseables, criminales, pobres y personas de clase media cuyo único interés era seguir viaje a los Estados Unidos, y recibir solamente a técnicos y científicos que mediante la ayuda financiera de los judíos estadounidenses contribuirían a la creación de nuevas industrias en Cuba. La intervención activa de la Cancillería de la Política de Inmigración, que era terreno exclusivo del secretario de Hacienda, generó una lucha de poder entre el secretario de Estado de Cuba, Juan Ramos, y el director general del Departamento de Inmigración, coronel Manuel Benítez González, en cuyas manos residía la atribución de conceder permisos a los viajeros. Según el procedimiento fijado por la Cancillería, quien solicitaba una visa de inmigración debía dirigirse al coronel Benítez, depositar en su poder 500 pesos en efectivo y obtener de él un permiso, es decir, una carta que autorizaba a la compañía naviera a venderle un pasaje a Cuba. La carta pasaba a la Cancillería, que investigaba la situación personal y económica del inmigrante,
y enviaba un telegrama al cónsul cubano en Hamburgo autorizándolo a sellar la visa en su pasaporte. Benítez pasó por alto la reglamentación de la Cancillería y comenzó a vender por 150 pesos permisos que concedían a refugiados una visa de turista. Muchos cayeron en la tentación de comprar esos permisos para no tener que depositar aquellos 500 pesos que no esperaban recuperar nunca. Y debido a la desesperante espera de la autorización que debía emitir la Cancillería de La Habana, ignoraron que pasados 90 días podían ser enviados al campo de inmigrantes en Tiscornia, bajo amenaza de expulsión, y que serían expuestos a los nuevos chantajes por parte de Benítez y de sus funcionarios. Una mafia. El coronel Benítez obtuvo el cargo de comisionado de inmigrantes gracias a un compromiso personal del general Fulgencio Batista con su hijo, el coronel Manuel Benítez Valdés, que había sido compañero de armas de Batista en la revolución del 4 de septiembre de 1933 y era un favor político. Antes de que comenzara la inmigración alemana, el comisionado se conformaba con dar los permisos a cambio de una suma simbólica, pero con el aumento de la demanda subió el precio de los mismos a 150 pesos, lo que excedía la norma aceptada. En forma paralela, la Secretaría de Estado y el Departamento de Inmigración trabajaban en Cuba abogados y agentes privados de migraciones, conocidos allí como magios. Los funcionarios del consulado norteamericano y los dirigentes del NSC los consideraban comerciantes codiciosos e irresponsables, pero en la realidad política de Cuba esos intermediarios lograron autorizaciones de ingreso en caso de lo que el procedimiento legal fracasó. Sergei Gravilowitz, uno de los principales mayores, afirmó en su testimonio que en Cuba era posible conseguir cualquier cosa con buenos contactos personales, y cito: en Cuba todo era amistades, y el que jamás daba soborno en forma directa, sino mediante regalo a todas las personas que poseían alguna forma de autoridad en el campo de la inmigración, por lo que cuando era necesario, las mismas respondían a sus pedidos. El testimonio de Gravilowitz presenta al canciller Juan Ramos como persona clave en la historia de la inmigración de refugiados y como persona honesta que procuró terminar con el chantaje de los empleados del Departamento de Inmigración y depurar el sistema consular. Esa imagen se adecua a la apreciación del abogado judeo estadounidense Lawrence Berenson, quien, convencido de la honestidad del canciller y de la rectitud del secretario de Trabajo, quiso evitar que los refugiados cayesen en las redes de Benítez y de los abogados que se ocupaban de forma privada de la inmigración de los judíos en Cuba. Lawrence Berenson era presidente de la Cámara de Comercio Cubano en los Estados Unidos, conocido personal de Batista y ex compañero de estudio de la Facultad de Derecho de Harvard del subsecretario de Estado Sumner Welles. Berenson era considerado amigo de Cuba y durante la presidencia del coronel Carlos Mendieta recibió de este la condecoración en nombre de Carlos Manuel de Céspedes. Berenson fue enviado a Cuba por el NSC a fin de procurar resolver el problema de los refugiados judíos con el gobierno. Berenson redactó un acuerdo que fue presentado al general Batista como representante del gobierno. Según el NSC, garantizaría la manutención de los refugiados que llegaran a Cuba según su recomendación. Estos refugiados se comprometerían a no transgredir la ley del trabajo o cualquier otra ley cubana y se estarían exentos de la obligación de depositar los 500 pesos. Siguiendo el consejo de Welles, Berenson prometió que en el momento en que el gobierno cubano sintiera que hay demasiados refugiados, él se ocuparía de las agencias filantrópicas estadounidenses de que dejaran de enviarlos a la isla.
El acuerdo entre el NSC y Fulgencio Batista debía asegurar la posición legal de los refugiados durante su estadía previsoria en Cuba, luego de que se produjera un incremento anunciado en el número de los refugiados que llegaban directamente de Europa. Se hizo evidente que debía quedarse en Cuba por muchos meses. Cecilia Rasovsky, directora del NSC, publicó un anuncio que invitaba a quienes no debían abandonar inmediatamente Alemania a no viajar a Cuba a partir de noviembre de 1938. La policía de La Habana comenzó a detener refugiados cuyo plazo de permanencia había caducado. El coronel Benítez envió un mensaje secreto a Benson, secretario del JRC, donde le prometía conseguir una postergación de un año para cada refugiado que le pagara 50 pesos a él y otros 12 al notario que él determinase. La propuesta de Benítez era otro tiro en la guerra entre él y Ramos por el control del movimiento de refugiados. Brandon estimó que Benítez, nombrado por Batista y protegido por él, está triunfando en la lucha contra el Departamento de Estado. La posición de Jacob Brandon era que la única manera de solucionar el problema de los refugiados era la cooperación con Benítez y la compra de permisos. Pero los dirigentes del NSC en Nueva York no lo aceptaron. Benson vacilaba ante las palabras de Brandon en cuanto a la necesidad de sobornar a los funcionarios de la Cancillería y se oponía a todo intento de actuar a escondidas del Departamento de Estado cubano. También el Joint aceptó la posición de Benson, según la cual había que sustentar el ingreso y la permanencia de los refugiados en Cuba sobre bases legales y forzar a la oficina de JRC en La Habana a adoptar los sistemas de trabajo dictados por los organismos de Nueva York. El vicepresidente de Joint, en aquel momento David Breslin, llegó a Cuba a fines de diciembre de 1938 con el objeto de reorganizar el trabajo del JRC e instruyó a Brandon para que anulara el impuesto extraoficial que se pagaba al comisionado de Inmigraciones Benítez a cambio de su tratamiento especial a los inmigrantes que no le habían comprado los permisos. Brandon sostuvo ante Breslin que era preferible conseguir visas de turistas antes que dejarlo en los campos de concentración alemanes y que era necesario someterse a la regla de juegos corrientes en la política cubana. En base a esto, surgió entre ambos un grave enfrentamiento que llevó a la renuncia de Brandon. A fines del año de enero de 1939, las organizaciones norteamericanas se hicieron cargo del tema de los refugiados cubanos en forma directa, con la designación de Laura Margolis, asistente social de habla castellana de Nueva York, como directora del JRC. En el transcurso del mes que pasó en La Habana, Breslin descubrió que el acuerdo con Batista, tan importante a los ojos del NSC, no había sido puesto en conocimiento de quienes se ocupaban de la inmigración en Cuba y que Benítez no actuaba según dicho acuerdo, sino que hacía lo que le daba la gana. Para su estupefacción, supo que había refugiados que habían depositado los 500 pesos estipulados por la ley y habían sido enviados a Tiscornia y liberados por un permiso de Benítez, que le otorgaba estatus de turista. Como resultado de los informes de Breslin, las agencias de migración judías de París fueron advertidas de no enviar refugiados a Cuba. Breslin perdió gradualmente su apoyo y su confianza con el incondicional del coronel Batista al ingreso de refugiados hebreos y en su disposición a colaborar con los dirigentes judíos de Estados Unidos y el NSC. Batista comenzó a mostrar señales de preocupación ante el incremento del número de refugiados judíos llegados a La Habana y la opinión pública negativa que comenzaba a gestarse en torno a los mismos, y expresó su temor que los judíos en Estados Unidos no quisieran brindarle apoyos si finalmente debían quedarse en Cuba durante 4 o 5 años. El cónsul general de los Estados Unidos en Cuba,
Córdoba le insinuó a Bresler que era mejor no involucrar al comandante en jefe cubano Batista en la cuestión de los refugiados judíos, ya que entre todos los asuntos de lo que éste debía ocuparse, el de los refugiados era un problema marginal. Lawrence Berenson, que no conocía los cambios en la posición de Batista, le envió una carta en que repetía la promesa dada a los ministros del Interior y del Exterior y de Trabajo, según la cual en el momento en que el gobierno cubano sintiera que el número de refugiados era demasiado elevado, él estaba dispuesto a Cuba para conversar sobre la suspensión de la inmigración. Berenson creía que su carta ayudaría a Bresler a conquistar la confianza de Benítez, protegido de Batista, pero Bresler sostuvo que Berenson estaba invitando al gobierno cubano a cerrar las puertas ante la inmigración hebrea. Con todo, la carta de Berenson a Batista no tuvo influencia alguna en la posición cubana. Benítez quería que la inmigración continuara y no le interesaba degollar a la gallina de los huevos de oro. El dinero era lo más importante. Y el gobierno, por su parte, no necesitaba la invitación de Berenson para establecer su política. Una nueva ley de inmigraciones destinada a bloquear el ingreso de refugiados se encontraba ya sobre la mesa del presidente. El 13 de enero de 1939, el presidente Laredo Bruce firmó la Ley 55, que reiteraba las leyes inmigratorias anteriores. Depósito de 500 pesos para la visa y entrada libre de turistas y pasajeros en tránsito. Pero prohibía a los diplomáticos y funcionarios consulares cubanos en el extranjero conceder visas de inmigración sin la autorización expresa del Ministerio del Exterior, la cual dependería de las recomendaciones de la Secretaría de Hacienda y Trabajo, y la ley significaba la obstrucción del ingreso a Cuba con visas legales, dada por un lado la oposición básica del ministro del Trabajo al ingreso de extranjeros y por el otro la tirantez entre los tres ministerios, todo lo cual que impedía de hecho el consenso tripartito, que constituía la condición necesaria para que fuese aprobada una solicitud de inmigración. La nueva ley estaba llena de fisuras o, en palabras del cónsul estadounidense, admirablemente preparada para su violación. De hecho, no redujo la inmigración a Cuba, sino que la orientó por vías ilegales. La ley liberaba al comisionado de inmigración Benítez de su competencia con el Ministerio del Exterior, el cual en la práctica dejó de emitir visas inmigratorias y ponía en sus manos el control de todo el movimiento de refugiados junto con el enorme potencial financiero que ello constituía personalmente para él, su negocio. Los permisos eran distribuidos a los refugiados y a sus familias por agentes de Benítez, que estaban ligados a agencias de viaje en Europa y Estados Unidos que deseaban también participar de las ganancias. Edward Hochhauser, a quien el Joint encomendó investigar la situación de los refugiados en Cuba, recogió información secreta, según la cual Benítez, persona muy agradable desde el punto de vista social, si bien estaba firmemente decidido a aprovechar hasta el final la oportunidad de enriquecerse que le otorgaba su puesto, tenía una actitud muy humana en su relación con los refugiados y se preocupaba sinceramente por ellos. En muchos casos liberó a internados en Tiscornia sin que hubiesen pagado, y aunque la mayoría de los refugiados que residían ilegalmente en Cuba vivían temiendo la expulsión, de hecho las autoridades inmigratorias no permitieron extraditar de Cuba a un solo refugiado. Entre enero y abril de 1939, Benítez parecía controlar de manera exclusiva todo el movimiento de refugiados hacia Cuba, movimiento que fluía al margen de la ley con total desprecio por las posiciones de los ministerios de Trabajo y Exterior. Y si bien en sus declaraciones a la prensa tenía cuidado de manifestar expresamente su lealtad a la ley, Benítez sostenía que Cuba proporcionaba refugio y protección a los judíos fugitivos a Alemania ante las persecuciones y la muerte,
siguiendo la política expresada por el canciller Remo en la conferencia de Lima. Destacaba también que los refugiados obedecían a la ley de la nacionalización del trabajo, que le prohibía el trabajo asalariado y los presentaba como turistas que residían en hoteles y despilfarraban las grandes sumas de dinero que recibían de sus parientes en los Estados Unidos, contribuyendo de ese modo a la economía cubana. Resultaba difícil creer que la red de Benítez había podido actuar sin impedimento de no mediar el patronazgo político de Batista. Aunque no existen pruebas concretas de ello, según un memorando del American Foreign Service Committee, organización cuáquera en los Estados Unidos que colaboraba con el Joint en la ayuda a los refugiados, Benítez destinó buena parte de los gravámenes a la inmigración a los colegios militares dirigidos por Batista. En opinión de muchos cubanos, los gravámenes son un medio legítimo para financiar objetivos políticos del partido gobernante. Es necesario recordar que la oposición del presidente anterior, Miguel Mariano Gómez, a aprobar un impuesto sobre el azúcar para financiar escuelas cívicos militares, provocó en 1936 su derrocamiento a manos de Fulgencio Batista. Por presión de las circunstancias, la actitud de los representantes del Joint en Cuba pasó de su posición a transgredir la ley a un consentimiento pasivo. Bresler llegó a la conclusión de que la política por la que habían abogado con firmeza, es decir, luchar por todos los medios contra la inmigración ilegal, había fracasado debido a la crueldad implacable de los funcionarios del gobierno nazi que llevaban a los refugiados a una situación imposible, atrapados entre el demonio y el profundo mar azul. Realmente no tienen otra alternativa que fugarse. Laura Margoli declaró que como directora de JRC su deber era mantener las manos limpias, pero que no obstante cerraba los ojos ante las vías por las que ingresaban los inmigrantes a Cuba, sabiendo que era su única forma de conservar la vida. De hecho, JRC dejó de luchar por obtener una política legal de inmigraciones y se rindió ante la realidad. La mayor parte de sus esfuerzos se dirigieron a prestar ayuda social a los refugiados, proteger su seguridad mientras estuvieran en Cuba y actuar de mediador entre ellos y el consulado estadounidense. Como se ve, esta historia es bastante profunda. Hemos dado hasta ahora una, se puede decir, introducción ante la llegada del buque San Luis y la tragedia que ocurrió aquí en Cuba, el hecho tan dramático. Y entonces en el próximo capítulo vamos a continuar narrando esta historia en este nivel de detalle. Muchas gracias.